Un placer, un enorme placer el poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Bueno, continuando con la meditación en el capítulo 5, del 1 al 10, tratan del sacerdocio del Señor Jesucristo y tienen el propósito de confirmarnos que Él es un sacerdote cualificado, que quiere decir con autoridad, con poder, perfecto y empático, por lo tanto es digno de toda nuestra adoración. Eso es lo que nos enseña el autor de los Hebreos con el propósito de darnos confianza, esperanza y que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro por causa de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 2 y 3 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades y por causa de ella debe ofrecer sacrificios por los pecados de sí mismo como por el pueblo. ¿Qué podemos ver? Las características de este sacerdote, la paciencia. Es un requisito fundamental para todo siervo o sierva de Dios. Son las condiciones para que una persona pueda ministrar en la casa de Dios. Todo servidor, servidora, debe tener esta característica: compasión y misericordia, empatía, amabilidad, respetos por todos y con mucho amor. ¿Qué es la empatía? Es alguien que tiene la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de las personas e intentar experimentar de forma objetiva y racional lo que está sintiendo. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Está estrechamente relacionada con el altruismo, el amor y preocupación por los demás y la capacidad de ayudar. Entonces es alguien que tiene la capacidad de sufrir con otro, que puede compadecerse del otro por el gran amor que hay en su corazón. Pero también hay los apáticos, o sea, los desagradables, que son difíciles de tratar, sin pasiones, no son sensibles al dolor ni al sufrimiento de otros, carecen de estas virtudes espirituales. Vamos a ver por qué el sacerdote debe ser paciente, porque el sacerdote tiene a su cargo el cuidado de estas personas, que en hebreo describe como ignorantes y extraviados. ¿Quiénes son estas personas? El pueblo de Dios de todos los tiempos. ¿Qué quiere decir ignorantes y extraviadas? La palabra ignorancia no tiene tanto que ver, que no sabemos, no tiene tanto que ver con los problemas intelectuales, sino más bien con el rezago del pecado que hay en nuestros corazones por la oscuridad en que nos encontramos. En Efesios 4 nos dice que vivamos como hijas de luz. Con la autoridad del Señor les digo, ya que no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Qué significa la ignorancia? La palabra dice que toda persona que no está en Cristo es ignorante, no importa quién sea. La Biblia llama ignorante a todo pecado no arrepentido. Esto quiere decir que en su entendimiento no pueden discernir las cosas espirituales, que están cegados a la verdad, por lo tanto caminan en la vanidad de su mente y sus pecados. Mis hermanitas, ¿por qué la Biblia llama ignorantes y extraviadas a su pueblo? Si nosotros ya hemos sido regeneradas, si ya hemos nacido de nuevo, si ya hemos sido renovadas,
si ya no caminamos en la vanidad de nuestra mente? ¿Por qué la Biblia nos describe en estas condiciones? Santiago nos contesta: por nuestras concupiscencias que hay en nuestros corazones, y por eso caemos en el pecado de la ignorancia. La verdad es que, aunque hayamos sido lavadas de nuestros pecados, los vestigios del pecado todavía quedan en nuestro corazón, y por eso muchas veces y constantemente caemos en toda clase de debilidades propias de la imperfección humana. Por eso a veces nos rebelamos a la voluntad de Dios y rompemos su corazón. Hermanitas, esta es una realidad en la vida cristiana. ¿Quién no conoce la historia de David, cayendo en graves pecados por su ignorancia? No es que no sabía la ley de Dios, no es que no la conocía, sino que los vestigios del pecado todavía hacían estragos en él, de manera que pudo ser convencido por su carne y cometió pecado. Mis hermanitas, el pecado hace estragos en nosotras también, y por eso nos rebelamos a la completa voluntad de Dios y somos atrapadas. Caemos en pecado cada día que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a la plenitud de la madurez cristiana, ya que este es un proceso de vida. Sí, y si no, recordemos al apóstol Pablo cuando dijo: no es que haya alcanzado la perfección, sino que prosigo la meta del supremo llamamiento. Y mientras eso ocurra, mis hermanitas, estaremos luchando constantemente con el pecado y muchas veces seremos atrapadas y en ocasiones zarandeadas, como el mismo Pedro cuando negó al Señor. Y mientras eso pasa, hay necedad, rebeldía, todavía se cae en la ignorancia de los pecados. Por eso cada una de nosotras debemos ser pacientes, benignas, empáticas, porque el objeto de nuestro trabajo es con las personas que todavía participan de la dureza de sus corazones por el pecado. Por eso caemos muchas veces y tropezamos una y otra vez. Entonces, esa es nuestra misión de ser personas empáticas. Somos llamadas a ayudar a volver al camino. Somos llamadas a crecer en la gracia de Dios y ser semejantes a Cristo. No solamente somos a veces ignorantes, sino extraviadas. A veces nos apartamos del camino, como Salomón por un tiempo estaba endurecido en sus pecados, o como el hijo pródigo. Mis hermanitas, cada una de nosotras todavía luchamos con el vestigio del pecado y caemos. Por eso necesitamos que nuestros líderes sean pacientes, porque el pueblo de Dios se extravía constantemente. ¿Acaso no es así? A veces por cualquier motivo nos apartamos y nos desviamos del camino y ya no queremos saber más por la apatía, el desánimo y la desesperanza. Esto sucede dentro de su pueblo. Entonces ya tenemos claras que todas nosotras somos llamadas a ser misericordiosas y compasivas, porque el pueblo de Dios se desvía constantemente y por eso nuestros corazones deben estar llenos del atributo de Dios para poder ser siempre canales de bendición donde quiera que nos encontremos. ¿Qué podemos aprender de estos versos? La compasión de nuestro sumo sacerdote nos muestra el gran amor de Dios al tratarnos con suma compasión. No nos ha devuelto mal por mal, sino bien por mal. Mis hermanitas, la Biblia nos muestra las características espirituales de un sacerdote. ¿Para qué? Dios quiere que su pueblo sea tratado con paciencia, con ternura, con benignidad. Él no quiere que su pueblo sea tratado con rudeza. Dios quiere que que tratemos a nuestro hermano débil, problemático y extraviado, que todavía tiene que ser moldeado con el don de la misericordia. Si tienes algo con alguien
Debemos reconciliarnos. Si alguien te impacienta constantemente, dice, ámala, sopórtala, busca cómo hacer el bien. Eso nos dice Gálatas 6:1-2. Amadas, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarle a volver al camino recto, con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. El que cree estar firme, mire que no caiga. Todo ser humano estamos rodeadas de imperfecciones por nuestra naturaleza, ¿verdad? Hermanos, por eso la gracia debe abundar en la iglesia del Señor, la compasión, la ternura, la paciencia y sobre todo el amor. ¿Para qué? Para hacer el bien a todos los hombres y mayormente a la familia de la fe. Para concluir, que Dios nos ayude a ver y aprender de este sacerdote compasivo para ser más pacientes y para poder lidiar con las emociones carnales de las personas que por ignorancia y por el desconocimiento de la voluntad de Dios caemos en estas faltas. Cuando nos encontremos en estas condiciones espirituales, somos torpes. Entonces somos ignorantes en un extravío espiritual sin entender la palabra de Dios ni su voluntad. No entendemos a Dios y por lo tanto andamos extraviadas, muchas veces haciendo lo que nosotras pensamos y por eso somos débiles espiritualmente, dando ocasión a tanto extravío. Entonces, cuando estemos en esta condición, ¿qué necesitamos? Ser ayudadas con paciencia y con amor, porque así hemos sido tratadas por nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, mis hermanos.